y después voy a dar mi opinión acerca de ello. Y bueno, sobre todo lo estoy subiendo porque con todo esto que está sucediendo acerca de la economía, muchas personas están diciendo, uy, sí, está lleno de oportunidades, y otras personas están viniendo abajo, así que puede estar relacionado a ello. Así que bueno, voten. Ese fue el resultado de la encuesta, y entonces uno es pobre porque quiere. Obviamente, un día te despertás y decís, wow, qué bueno ser pobre, y luego vas y te desayunás una ensalada de viento con rebanadas de aire, para después tomarte un bondi y luego de laburar 8 horas en un trabajo que no te gusta y que vas a estar así hasta los 60 años. Pero perdón, sí, vino el coronavirus, así que no vas a tener trabajo y te vas a morir de hambre. Y obviamente al pobre le encanta eso, porque es pobre. El pobre es pobre porque quiere. No, mentira, el pobre no es pobre porque quiere. El pobre es pobre por otras circunstancias, no esa frase de manera literal, pero te lo voy a explicar a través de una anécdota. Mis primeros 3 años de secundaria los hice con un solo grupo, un grupo bastante unido, un grupo bastante consolidado, un grupo que nos conocíamos bastante bien entre todos. Y en ese grupo tenía un compañero que me gustaba bastante hacer trabajos con él cada 2x3 porque era súper responsable, y además yo lo consideraba súper inteligente. Casualmente, una vez con otro compañero más fuimos a la casa de él en unas horas puente que teníamos antes de educación física, y algo que me llamó la atención me hizo hacerle una pregunta, y le pregunté, che, ¿a qué se dedican tus padres? Porque estaba en la casa sola. Y él me dijo, Daniel, yo estoy casi todo el día solo acá, porque además de solo vivir con mi padre, él casi nunca está. Esa conversación terminó ahí. Ese mismo año, tercero, se disolvió el grupo, cada uno escogió su propio camino en la vida y no nos volvimos a ver jamás. Hasta años próximos que me encontré con un compañero y comenzamos a hablar acerca de qué había sido de cada uno de ellos. Hablamos de uno, después de otro y después de otro, hasta llegar a este compañero que a mí me gustaba hacer los trabajos. Y me dijo, boludo, no lo vas a poder creer. Y en ese momento, cuando me contó, me sentí súper mal porque pensé, ¿cómo alguien tan prometedor o tan inteligente y responsable en aquel momento pudo haber terminado en la delincuencia y en la droga? O sea, en ese momento estaba en shock. Unas semanas después me encontré con una amiga psicóloga, mejor dicho, estudiante de psicología, y le pregunté, che, ¿qué pasa con este caso? Le conté absolutamente todo y me dijo, Daniel, eso es un patrón. A veces los niños que crecen con la ausencia de los padres o los adolescentes que están en ausencia de los padres pueden llegar a ese tipo de situaciones o de casos. Es un patrón, me dijo. Dijo una frase que la voy a recordar para el resto de mi vida y fue así: Daniel, lo importante no es lo que se hace de nosotros, sino lo que hacemos nosotros mismos de lo que se hace de nosotros. Y esas personas, la mayoría de las veces, no puede desarrollar un nivel de conciencia en donde primero puedan definir qué es lo que se hizo de ellos para luego definir qué es lo que ellos mismos quieren hacer de lo que se hizo de ellos. Pero existe un problema para llegar a cambiar lo que el mundo ha hecho de nosotros. Porque para llegar al punto de ser lo que hacemos, para dejar de ser lo que somos, requiere un grado de conciencia, de autoconciencia increíble. Y sobre todo para entender lo que queremos ser. Y empezando por la primera barrera que se va a encontrar la persona pobre o las personas de clase media para poder trascender del punto donde están, que son las barreras mentales. Y empezando sobre todo por la autoconciencia. Y ya de ahí derivamos a los 4 niveles de conocimiento. No sabe lo que no sabe. ¿Cómo vas a saber que necesitas saber de autoconciencia para poder trascender? Entonces, a partir de ese momento, la persona juega en una suerte de haber encontrado algún libro, alguna información, alguna persona que le da algún indicio de quién es, qué hace, por qué está acá, qué es lo que necesita, cómo se siente, hacia dónde va. Son las primeras son las barreras mentales. La gente cree que el juego principal está por fuera de ellos y la mayor parte del juego es psicológico. La mayor parte del juego es psicológico y sobre todo de claridad. ¿Y vos crees que es casualidad que solo un porcentaje mínimo de la sociedad pueda tener ahorros de cientos de miles de dólares, millones o decenas de millones? No es casualidad, porque moldearte para llegar a ser el tipo de persona que requiere para llegar a eso es dar un cambio demasiado radical, y no solo un cambio radical como persona, que es la primera barrera, sino dar un cambio radical al ecosistema donde vivís y la transformación de recursos externos, que es la segunda barrera. Ahora mismo vos sos la persona, ahora mismo vos sos lo que haces, en gran parte. Y cómo te comportás con las condicionantes externas. Pero el problema es que no sabes quién sos, ni tampoco sabes lo que haces, ni tampoco sabes lo que requiere hacer, lo que se necesita hacerse. Entonces sí, es un problema de ignorancia, es un problema de conocimiento, es un problema de claridad sobre todo. Y habiendo mencionado lo difícil que es cambiar, todavía se suma otro problema, que es el problema de la abstracción. Y la abstracción básicamente la defino como la distancia que se encuentra entre el conocimiento y su propio entendimiento. Entonces, ¿qué te asegura que vas a ser lo suficientemente inteligente como para poder abstraer la información que necesitas aprender para lograr ser lo que querés ser? Entonces, ¿qué puedes esperar de una persona que no tuvo educación
o una persona que no pueda acceder a ella en primera instancia. ¿Por qué? Porque la abstracción sobre todo se da cuando tenés ideas semejantes a lo que querés aprender. Entonces, cuando no se tiene conocimiento de referencia bien asimilado como para poder llegar a entender el mundo exterior y menos el interior, se logra complicado proyectar algo en la realidad que ni siquiera sabes cómo funciona, o proyectar cosas que ni siquiera sabes que existen. Y bueno, yendo a las barreras físicas, ¿existirá algún conocimiento privado que solo una porción muy pequeña de personas tenga el acceso y por eso existen muy pocas personas exitosas y el resto no? ¿Será o no será? Bueno, dejando de hablar de las barreras mentales, que son las primeras, hablando de las segundas barreras, que son las físicas, todo aquello que va por fuera de vos, sea contacto, sea el conocimiento, sea el acceso al conocimiento, sea todo aquello material, te quiero comentar lo que a mí particularmente me ayudó en esta área. Bueno, el primero que me parece súper importante en el conjunto de herramientas que me han servido todos estos años es la suerte del quien, y básicamente te dice que a veces puedes tener la suerte de encontrarte con personas que te dan indicios de hacia dónde tienes que dirigirte para poder trascender de tu A a tu B. Tu A es tu situación actual, el B básicamente es la situación ideal en donde te querés encontrar. En este caso, de todas estas historias, poner que sea convertirte en millonario en una industria X que vos hayas elegido. Entonces encontrás una persona, tenés la suerte de encontrarte una persona que te ayude en todo este proceso, sea un mentor, sea un amigo, X. Eso es la suerte del quién. Lo segundo que me ayudó a ganar bastante dinero fue el timing perfecto, digamos, de emprender ciertas ideas en el momento perfecto, digamos. O sea, porque por más que vos tengas una idea, puede estar demasiado adelantada a tu tiempo, o sea, a esta fecha, o puede estar demasiado atrasada. Es como una especie de, imagínate que te pones a emprender con cassettes de esos que se escuchaban en la radio, es como que estás re desfasado. O te pones a hacer algo que está demasiado adelantado y que no se utilizaría ahora. Mucho sueño y estos días de cuarentena es como que... no sé, bueno, ya no sé ni dónde vivo. ¿El pobre es pobre porque quiere? No, el pobre es pobre porque ni siquiera sabe que tiene la chance de poder llegar a ser rico. Es como un no sé lo que no sé. Y la gente que quiere ser rica, el 90%, incluso más, no va a poder hacerlo. Porque se va a encontrar primero con las primeras barreras y no va a poder superarlas, y menos con las segundas. ¿Por qué? Porque es muy complejo, es muy complicado. O sea, si fuese tan sencillo, fácil o con solo quererlo, es como que hubiese más solo ¿cuánto es el 1%? Un 5%, no sé, ni puta idea. Es muy poca gente. Bueno, último consejo de supervivencia: inviertan en tanto conocimiento o educación como puedan. O sea, se trata de eso, inviertan en la gente que sabe, inviertan en equipos que les ayuden recuerden, estamos hablando de hacerse rico o millonario en dólares, no en pesos es cualquier persona. Cosas simples las hace cualquier persona. Estoy hablando de cosas que te meten en porcentajes súper chicos mundialmente, y no quiero desprestigiar lo que puede parecer sencillo porque a mucha gente también le parece complicado, pero en realidad no lo es.